«Quita las manos, viejo», gritó el oficial Greg Miller, agarrando su radio mientras con la otra mano ya buscaba a sus esposas. Frente a él se encontraba un hombre alto, de piel oscura y pelo corto y gris. Las medallas brillaban con fuerza en su túnica azul oscuro, como una advertencia, pero los oficiales parecían cegados. El veterano no retrocedió, levantó lentamente la palma de la mano como si diera la señal y el silencio llenó las escaleras del tribunal municipal. «Por favor, no me hables en ese tono», dijo en voz baja, pero de tal manera que su sonido penetró el bullicio hasta las últimas filas. El sargento Thomas Randolph se rió a carcajadas. «Tú no eres el comandante aquí, amigo». «No caeremos de rodillas». El veterano bajó la mirada, como si recordara una distancia larga y difícil. Las medallas tintinearon silenciosamente. Respiró profundamente. Sacó un teléfono antiguo y severo, con un marco de acero resistente, y marcó un número corto. «Coronel Lawrence Bryant», dijo la voz del otro lado. «Alpha Echo 7 confirmó la injusticia». El teléfono desapareció en el bolsillo. El veterano volvió a levantar la vista. «Te estoy dando una última oportunidad». Cortésmente. Los policías sonrieron y no notaron cómo cambiaba el aire a su alrededor. Hace 10 minutos, antes de que los oficiales Miller y Randolph decidieran mostrar su dureza al público, este mismo veterano, cuyo nombre nadie en la audiencia conocía aún, había salido de una vieja camioneta estacionada cerca de los escalones del monumento. Lentamente alisó los pliegues de su chaqueta. Enderezó una hilera de brillantes insignias y solo entonces subió los 3 anchos escalones hasta la puerta de vidrieras del tribunal. En sus manos llevaba un ordenado maletín, dentro del cual había una pila de cartas amarillentas, 10 referencias de servicios, 2 recomendaciones de gobernadores y una copia del decreto que concedía la Estrella de Plata. Por la mañana, lo único que quería hacer era presentar una queja. El ayuntamiento se negaba a asignar fondos para la restauración de una placa conmemorativa a los pilotos afroamericanos caídos. Pero en lugar de un empleado en el mostrador, lo que encontró fueron 2 jóvenes policías que estaban de servicio en el vestíbulo. Ese día, debido a una audiencia en curso sobre un accidente de tráfico de alto perfil. Llevaban ya 3 horas aburridos mirando a la gente a través de una máquina de rayos X. Cuando el veterano pasó a través del marco, el detector de metales chirrió debido a la pesada cruz de la marina que colgaba de su pecho. «Abuelo, ¿tienes una bomba?», bromeó Miller, chasqueando los dedos hacia la medalla. El veterano no respondió, sino que se limitó a hacer un gesto tranquilo para que el oficial retirara la mano. Pero a Randolph le gustó la broma. Añadió: «¿Sabes? También hemos visto esto con otros chicos del barrio, como cosas brillantes compradas en un mercado de pulgas. Las voces de los agentes de policía eran lo suficientemente fuertes como para provocar que las personas que hacían fila intercambiaran miradas incómodas. La calma del veterano siempre ha sido una prueba para los impacientes». Su nombre era Daniel Wilson. 78 años, veterano de 3 conflictos: Vietnam, Granada y la primera tormenta del desierto. En cada guerra realizó el mismo trabajo mortal: recuperar a los heridos con un helicóptero UH-60 Black Hawk. En 40 salidas bajo fuego, nunca levantó la voz a un soldado raso ni a una enfermera. 18 soldados le deben la vida, 3 de los cuales ahora dirigen grandes fundaciones benéficas para ayudar a los veteranos. Por eso esta mañana había una nota en el escritorio del gobernador de Carolina del Sur. El coronel Daniel Wilson asistirá a la reunión del consejo de Falk Creek. Se les debe respetar. Pero las notas políticas rara vez llegan al nivel de los oficiales de servicio, así que Miller y Randolph solo vieron a otro anciano con medallas. «Deberías estar sentado en casa, abuelo, viendo la televisión», dijo Miller, mientras Daniel comenzaba a colocar documentos en una bandeja de plástico para su inspección. «Y no arrastrarme a los tribunales». «Serví a mi país», respondió Wilson con calma. «Y no te pido que me adores, solo te pido que veas». Esta frase fue dicha en voz baja, pero la gente la oyó. La dependienta detrás del mostrador miró hacia abajo convulsivamente. En el puesto de seguridad, un joven aprendiz escondió inmediatamente su teléfono y se quedó paralizado. William Nash, asesor del abogado de la ciudad, pasaba por allí y, al oír el nombre de Wilson, se detuvo inmediatamente.
Estaba a punto de intervenir, pero Daniel negó levemente con la cabeza. No es necesario. El anciano prefería resolver los conflictos por sí mismo, y muy a menudo su respeto por el protocolo era percibido como una debilidad. Miller, alentado por las burlas de sus colegas, decidió que estaba tratando con un viejo testarudo. «Está bien», dijo. «O te quitas estos pedazos de hierro o te vas a casa. No se permite la entrada de metal al salón». Entonces, por primera vez, Daniel miró a los agentes de policía con la misma mirada que un cirujano antes de hacer una incisión. Con calma, con profesionalidad, sin una pizca de enojo. «No es solo metal, oficial. Esto es historia». Otro día habría explicado nuevamente la situación y se habría ido, permitiendo que el sistema corrigiera lentamente sus errores. Pero hoy el tiempo se acababa. En una hora empezaba una reunión del consejo y la placa conmemorativa podía sufrir otro aplazamiento. Así pronunció las palabras que se convirtieron en una línea invisible. «Por favor, no seas grosero». Los oficiales respondieron con risas. Tanto el público como el aprendiz de guardia de seguridad sintieron que algo cambiaba en el aire, como si el calor de mayo de repente se hubiera vuelto más denso. Daniel metió la mano en el bolsillo. Allí estaba un teléfono de campaña viejo pero fiable, que le había regalado uno de sus amigos rescatados, ahora general de la Fuerza Aérea. Solo había 5 botones en el panel, cada uno de ellos un canal directo. Alpha Echo 7 era el nombre del protocolo que una vez idearon para rescatar rehenes en las montañas. Hoy el código solo significaba presencia desarmada pero inmediata. El general, los alguaciles estadounidenses y el gobernador sabían que si el coronel Wilson pronunciaba esas palabras, la justicia no sería solo para él. El teléfono respondió con un breve tono de confirmación. Todo ocurrió en 6 segundos, pero eso fue suficiente para que Miller estallara en un grito irritado. «¡Hey! ¿Qué es este circo secreto de espías? Esto no es el Pentágono». Daniel no respondió. Volvió a mirar a los oficiales, ahora ligeramente apoyados contra la pared, como si no tuvieran prisa, y dijo: «Te lo pregunto por segunda vez, no seas grosero, Randolph». Se rió entre dientes y cruzó los brazos. Una sombra de incertidumbre brilló en sus ojos. El anciano estaba demasiado tranquilo. Pero la juventud rara vez escucha las dudas. La tercera vez irás a la comisaría, ladró. En ese momento, un todoterreno pesado y oscuro salió de la calle principal. Nadie prestaba atención todavía, pero una fila de autos discretos ya se estaba formando en dirección al juzgado. En 5 largos minutos terminará el olvido. Por ahora, la sala del tribunal parecía un escenario donde los actores aún no se habían dado cuenta de que el telón ya se había abierto. 2 mujeres que estaban en la fila, una joven maestra llamada Catherine Lewis y una contadora llamada Elaine Turner, se acercaron. Uno de ellos intentó persuadir silenciosamente a los oficiales para que no empeoraran las cosas, pero le dijeron con dureza: «Retrocedan». Intercambiaron miradas. Era el mismo veterano sobre el cual los escolares habían hecho un informe recientemente. La maestra recordó que una de sus alumnas, Lorena, le contó cómo el coronel Wilson viajaba a un vecindario cercano todos los sábados para ayudar a los cadetes adolescentes a aprender a construir un campamento de tiendas de campaña y sobrevivir sin aparatos, y explicó: «La disciplina es libertad y la memoria es poder». La niña entonces estalló en lágrimas en el escenario y todo el público aplaudió de pie. El reportero municipal Jonathan Pierce estaba entre los espectadores en el vestíbulo. Tenía en la mano un cuaderno, aunque habitualmente filmaba con cámara, pero aquí le llamó la atención el silencio. Los periodistas tienen un don para percibir los momentos en que una historia se desarrolla justo delante de ellos. Pierce escribió: «Un veterano canoso, palabras despectivas de la policía, una llamada misteriosa». En una hora, esa línea se convertiría en la base de un artículo, pero por ahora, el periodista sostenía su pluma. El sueño de una historia candente debía tener paciencia. De repente, un niño acalorado de unos 10 años entró corriendo en la puerta de la sala del tribunal, sosteniendo un periódico enrollado en sus manos. Se detuvo cuando vio la discusión. Era Michael, el nieto del conserje, quien se encontró con el coronel esa mañana mientras estacionaba su camioneta.
El niño caminó respetuosamente a su lado y le preguntó si podía ayudarle a llevar la mochila escolar. Daniel se negó bromeando. «Necesitarás tu fuerza para el fútbol». Ahora Michael, mirando los hombros levantados de los oficiales, sintió lo mismo que el público, vergüenza por los adultos. Se acercó a Miller y le dijo en voz baja: «Señor, este es un héroe. ¿Puedo devolverle sus medallas para que no chirríen?». El policía empujó al niño con un movimiento ligero, pero brusco. El periódico cayó al suelo. Catherine Lewis jadeó y se oyeron murmullos silenciosos en la habitación. Lo que estaba sucediendo adquirió una nueva dimensión. Ahora, un niño se convirtió en partícipe de la humillación. Wilson cogió el periódico, lo sacudió, se lo entregó a Michael y susurró: «Retrocede, joven. A veces la guerra termina no en silencio, sino en silencio». El niño asintió y caminó hacia la puerta, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas y determinación al mismo tiempo. Los recuerdos se agitaron en el interior de Daniel. Una vez en Saigón, había volado de noche sin faros para recoger casas de un pueblo. Entonces, un sargento novato preguntó: «¿Para qué necesitamos esto? Son locales, no nuestros». Wilson respondió: «La humanidad no viene en forma de pasaporte, volamos por la gente». Aquella noche salvaron a 20 campesinos, 2 niños y un perro, y años después el anciano creyó que fue esa misión la que lo hizo callar. Las palabras se desvanecen ante los hechos. Sin embargo, ahora no es él el único que necesita tomar medidas. El maletín con los documentos era un recordatorio del propósito de la visita. Había venido a hablar en nombre de aquellos cuyos nombres habían sido borrados de la placa conmemorativa por el viento, la lluvia y la indiferencia. Provocarlo a un conflicto es lo mismo que escupir sobre la tumba de un camarada. Mientras tanto, los oficiales se acercaron más, tratando de desequilibrar a Wilson. Miller estaba de pie en el lado derecho y Randolph en el izquierdo, formando un muro. «Esta es nuestra última advertencia», dijo Miller apretando los dientes. «Abandonar el edificio voluntariamente». Fue en ese mismo momento cuando un segundo coche negro se detuvo repentinamente en el semáforo cercano a la cancha. Apareció la coronel de la Guardia Nacional, Charlotte Hammett, una mujer bajita, de piel oscura, con tirantes plateados y ex colega de Daniel. Al ver a través de la puerta de cristal a los policías inclinados sobre el anciano, aceleró el paso, pero antes de abrir la pesada puerta, notó que Wilson volvió a levantar la mano, visible pero tranquilamente. «Deja que el marco del conflicto se cierre». Hammett hizo una pausa. Ella conocía ese gesto. El coronel le da al enemigo 1 metro extra para que caiga por sí solo. 2 coches más ya se estaban alineando detrás de ella. Uno con agentes federales vestidos de civil y el otro con el abogado del personal del gobernador. Charlotte colocó su mano sobre el auricular de comunicación, lista para dar la señal, pero aún esperó. Así, los segundos transcurrían como si se produjera una tormenta, y la propia ciudad de Fall Creek aún vivía una tranquila mañana de un día laborable. La panadería del otro lado de la calle olía a canela. Los escolares se apresuraban a ir a clase. La fuente de la ciudad gorgoteaba. Pero sobre las gradas del atrio se espesaba la voluntad de decenas de heridas, empapadas en el polvo de países extranjeros y en la sangre de quienes creyeron en el honor más difícil que en la victoria. Y en algún lugar muy cercano, en el corazón de un muchacho y en las miradas confusas de varios transeúntes, una nueva semilla ya comenzaba a brotar. Una idea de lo que era la dignidad, no la rabia. Han pasado 3 minutos desde que Wilson lanzó su segunda advertencia. El vestíbulo estaba animado por la respiración tensa de la multitud. Algunos intentaron irse, pero el instinto de un testigo los detuvo. Afuera se escuchó un rugido de motor, mientras un todoterreno negro se detenía en paralelo a las escaleras, con 2 autos más deteniéndose detrás, pero las puertas aún no se abrieron. Los que viajaban en el interior esperaban la señal. El oficial Randolph decidió actuar. Se acercó tanto que su pecho, con el chaleco antibalas, casi tocó las medallas del anciano. «Está usted arrestado por no haber cumplido con las exigencias legales de un funcionario del gobierno», dijo mientras agitaba las esposas en el aire. «Cumplo», respondió Daniel con calma.
Estoy aquí esperando que dejes de ser grosero. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Basta de filosofía, dijo Miller, extendiendo la mano hacia el hombro del veterano. En este punto intervino el fiscal general Nash. Oficiales, les aconsejo que se detengan. Esta situación va más allá. Señor Nash, usted no lleva uniforme, interrumpió Miller, y por lo tanto no está al mando. Pero yo estoy a cargo. Se escuchó una voz femenina segura desde la puerta principal. Charlotte Hammett cruzó el umbral con su credencial de la Guardia Nacional en alto. La seguían dos hombres con trajes formales, alguaciles federales. La multitud se apartó. Por un segundo el aire se congeló, como en una fotografía tridimensional. Un veterano, dos policías, una coronel, alguaciles, espectadores colgados como cuadros inmóviles en una película. Miller parpadeó y miró la identificación y luego el rostro de Hammett. Muerto, no se esperaba aquí a una dama con uniforme de camuflaje color arena. Ya devolví el color una vez, lo devolveré una segunda vez, respondió con calma. Oficiales, aléjense del coronel Wilson inmediatamente. ¿Puedes decirme con qué derecho? La voz de Randolph estaba cargada de sarcasmo, pero sus dedos involuntariamente aflojaron su agarre en las esposas. Charlotte se acercó más. Su pequeña estatura hizo que el contraste con la figura equipada de Randolph fuera aún más notorio. Por derecho de servir con él en el desierto, por derecho de orden del gobernador del estado, por derecho del protocolo federal, Alpha Echo 7. Elige cualquiera. Los alguaciles tomaron posiciones a ambos lados de la puerta, bloqueando la salida. En el silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el ruido de los zapatos de quienes aún no entendían hacia dónde se dirigían. Daniel meneó la cabeza. Charlotte, no pedí manifestaciones, solo pediste justicia, y la justicia requiere presencia, respondió ella. Y parece que ha llegado el momento de la tercera advertencia. El coronel se volvió lentamente hacia los oficiales. Pido por tercera y última vez, mostrad respeto. No sonaba fuerte, pero era el silencio lo que hacía pesada cada palabra. Recordé las líneas de una vieja carta que Wilson envió una vez a los padres de un soldado. No obligamos a la gente a inclinarse. Los invitamos a levantarse. Randolph levantó la mano para quitarse la radio del hombro, pero el alguacil de la izquierda dio un paso adelante y dijo: «Sargento, ponga la radio y el arma sobre la mesa. Estás suspendido temporalmente». No había ninguna amenaza en la voz del mariscal, solo una declaración vacía y profesional. Mientras tanto, el segundo alguacil, A.D. Foley Thompson, ya se había puesto en contacto con el departamento de policía del condado a través de canales diplomáticos en caso de que fuera necesaria la unidad de asuntos internos. La entonación del acontecimiento cambió. La tensión fue reemplazada por la anticipación de lo inevitable. Miller intentó objetar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la boca. Miró a la multitud que lo rodeaba. Estaba el profesor Lewis, el niño Michael, el periodista Pierce, docenas de habitantes del pueblo. Y por primera vez se dio cuenta de que no veía ningún apoyo en sus ojos. La ciudad se opuso a él, no por orden, sino por conciencia. Vio un trozo de papel doblado en la mano de Michael. Un periódico con una fotografía de Daniel rodeado de cadetes. Título: El héroe más silencioso. Algo dentro del oficial vaciló, pero la costumbre triunfó. «No me voy a arrodillar», dijo Miller. Wilson suspiró tranquilamente. «Yo no pedí rodillas, pedí simplemente respeto». Pero justo en ese momento las puertas se abrieron y del cuarto vagón apareció un afroamericano alto con una mecha gris en el pelo. El general de la Fuerza Aérea, George Holt. En su pecho brillaba una única estrella plateada. Subió las escaleras, se quitó la gorra y se encontró con la mirada de Daniel. «Coronel, le pido disculpas por la demora», dijo Holt. «El personal está listo». Estas palabras sonaron como el sonido de una campana. La multitud se quedó sin aliento. Los policías se enderezaron instintivamente y el general continuó. Oficiales Miller y Randolph, de acuerdo con la orden del gobernador y el Código de Protección de Veteranos, les ordeno que inmediatamente se quiten sus cinturones de servicio, descarguen sus armas y se arrodillen en señal de disculpa pública. En ese momento,
Randolph se dio cuenta de que la resistencia no traería nada más que humillación. Desabrochó lentamente la funda y colocó el arma sobre la mesa. Miller intentó detener el movimiento, pero la mirada de Holt lo detuvo. Las esposas hicieron un ruido metálico al caer junto al cartel de información. Las rodillas de los oficiales tocaron el frío mármol. Había silencio en el pasillo. Solo en algún lugar cerca de las escaleras, un chico llamado Michael susurró en silencio: «Gracias». Sin embargo, el general no miró a la gente arrodillada. Se quedó ligeramente detrás de Daniel como para darle espacio. El veterano no cambió su pose, solo dio un paso hacia adelante, sonrió al niño y dijo: «A veces 5 minutos son suficientes para restaurar años de fe». La multitud estaba en silencio, pero ese silencio era más fuerte que cualquier aplauso. Dentro de cada uno había una respuesta personal, silenciosa, y fue allí, en medio de la repentina calma, que Daniel hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a la caja de metal para las pertenencias personales de los visitantes, la abrió y sacó su maltratado casco militar, de color oliva. En el interior estaba grabada la frase: «Nada es tan pesado como el recuerdo». Colocó cuidadosamente el casco en el estante junto al arma de Miller, como invitándolos a sopesar los dos símbolos de poder. «¿Puedo?», dijo en voz baja a los policías, «pedirles que recuerden para qué sirve este edificio? El tribunal no está allí para humillar. El tribunal debe restaurar el honor». Randolph bajó la cabeza. Miller apretó los dientes, pero sus ojos brillaron. El viento que entraba por la puerta abierta tocaba las páginas del periódico a los pies del niño y las medallas en el pecho del veterano, y ese susurro se convirtió casi en el único sonido en la sala. Charlotte Hammett se dirigió a la multitud. «Ciudadanos, vuestros corazones serán testigos de lo ocurrido. Mantenga la calma. Daremos una declaración oficial a los periodistas más tarde». Pero Jonathan Pierce ya estaba escribiendo en su cuaderno las palabras del coronel: «No los obligamos a inclinarse, les sugerimos que suban». La reacción de la multitud, silencio humilde. Comprendió que el material requería precisión. Cualquier emoción innecesaria destruiría el poder de la escena. Mientras tanto, el general Holt le entregó al alguacil un sobre, una orden impresa para una recertificación no programada de todo el departamento de policía de Falk Creek. «El respeto no es parte de la forma, es parte del alma», decía el preámbulo. Había un largo camino por delante: informes, audiencias, despidos, reformas, pero los primeros 5 minutos demostraron que el cambio era posible, y este cambio no nació del miedo, sino de la voz tranquila e inquebrantable de un hombre cuya edad solo teme al olvido. El veterano se dirigió a Charlotte. «Creo que ya es hora de pasar a la placa conmemorativa». Ella sonrió. «Tenemos todo un equipo de voluntarios que están esperando órdenes». «No me des órdenes», corrigió Daniel. «Invítame. Los niños de la escuela vecina quieren pintar las letras con pintura dorada. Déjenles sentirse involucrados». «Considera la invitación ya enviada», respondió ella. Mientras los oficiales permanecieron de rodillas, la multitud se dispersó lentamente, pasándolos respetuosamente como un monumento a su propia imprudencia. Uno de los habitantes del pueblo ayudó al niño a recoger el periódico y le extendió la mano, y Michael, temblando por lo que había experimentado, apretó fuertemente esa mano. Así comienza el entrenamiento en el coraje cívico. Cuando las puertas se cerraron nuevamente y los alguaciles escoltaron a los oficiales sometidos a una sala de detención temporal, Daniel tomó su casco, se acercó al reportero Pierce y dijo en voz baja: «No hagas un escándalo por esto. Haz tu tarea». «Lo intentaré, señor», susurró el periodista. «Entonces ahorrarás más de lo que yo he ahorrado en todo mi servicio», señaló Wilson, y asintiendo, acompañó a Charlotte a la reunión del consejo. Al pie de la escalinata conmemorativa le esperaba una ligera brisa matutina, el olor de un pan recién hecho de la panadería del otro lado de la calle y el bullicio de una ciudad que aún no había despertado y que pronto hablaría de una manera completamente diferente. Una sirena en algún lugar de una calle lejana se detuvo tan repentinamente como si alguien hubiera tirado de la cuerda. En medio de ese silencio resonante, aparcó un todoterreno largo de color negro mate y sin marcas identificativas.
Los primeros en salir fueron 2 hombres grandes con abrigos civiles formales, con pequeñas insignias de servicio militar en sus solapas, casi invisibles, pero para aquellos que sabían, más amenazantes que las pistoleras. Detrás de ellos apareció una mujer esbelta, pelo liso y gris, capa corta y mirada tranquila. Su nombre era Charlotte Hammett, alguacil adjunta de los Estados Unidos para el Distrito Sur. Ella dio un paso hacia los escalones donde los oficiales Greg Miller y Thomas Randolph todavía estaban de pie en un estupor confuso, mientras el veterano permanecía a un lado, como si estuviera observando el drama de otra persona. La multitud, que había estado congelada un minuto antes, ahora parecía brillar. Los escolares susurraban. Las personas mayores estiraban el cuello. Los jóvenes notarios se habían olvidado de las filas. «Coronel Bryant», dijo Charlotte con voz tensa pero suave. Cada sílaba de su frase resonaba en las columnas de mármol. «Le ruego que acepte mis disculpas en nombre del Servicio Federal». El veterano asintió con reserva. «Gracias, señora». «Por favor, solucionen esto, pero sin crueldad innecesaria». Miller intentó mantener una máscara desafiante. «Mamá, circunstancias solo estábamos cumpliendo». Hammett levantó la palma de la mano. «Oficial Miller, oficial Randolph», dijo sus nombres como si estuviera leyendo una orden judicial. «De acuerdo con la sección 63 del Código Federal, les pido que se arrodillen inmediatamente ante el hombre cuyo servicio han degradado». «¿Estás bromeando?», exclamó Randolph de golpe. «Esto no es una petición», añadió en voz baja el mariscal de hombros anchos que estaba detrás de él. Las rodillas de los 2 jóvenes policías golpearon la piedra y la helada corteza de marzo crujió bajo sus pies. Durante varios segundos nadie se atrevió a respirar. El veterano miró hacia abajo, no con triunfo, sino con lástima, el castigo más duro imaginable. «Señor», graznó Miller. «Lo siento». «Solo pedí respeto», respondió el veterano. «Respeta a toda persona que lleve legítimamente el uniforme, incluso si es mayor que tú». Lágrimas de vergüenza brotaron de los ojos de Randolph. Charlotte se dirigió al público. «Testigos del incidente de hoy, por favor, permanezcan aquí. Su testimonio es necesario para la investigación interna. La ciudad necesita escuchar la verdad de primera mano». Otro coche se detuvo al borde de la acera. De allí surgió un hombre de unos 50 años, con aspecto militar y una estrella plateada de asistente del gobernador en la solapa. Se acercó a Bryant y le puso la mano sobre el corazón. «Coronel, he venido por orden del gobernador Hopkins. Me pidió que le transmitiera que apoya personalmente cualquiera de sus acciones». Bryant suspiró en voz baja. «No te pido que me protejas a mí, sino a todos los que me apoyan, a los vivos y a los caídos». El asistente asintió y volviéndose anunció en voz alta. «Por orden del gobernador, se convoca una reunión de emergencia del ayuntamiento. Se examinará la cuestión de la certificación extraordinaria de los programas de formación de la policía y el establecimiento de un día en recuerdo de los veteranos afroamericanos». Las palabras cayeron como piedras en el agua, provocando nuevas ondas. La multitud ya no susurraba, estaba escuchando. En ese momento, una niña de unos 7 años, que vestía una chaqueta escolar con un parche del coro patriota, dio un paso adelante y le entregó a Bryant una bandera de papel descolorida. Mi abuelo solía decir que las medallas debían mantenerse en alto. El coronel se inclinó lentamente, tomó la bandera ondeante y la presionó contra su insignia de estrella plateada. «Gracias, pequeña. Tu abuelo es un hombre sabio». Uno de los periodistas hizo clic en el obturador de una cámara, pero el clic quedó ahogado por un único suspiro de la multitud, como si la ciudad viera por primera vez que la dignidad puede ser más fuerte que la guerra. La semana siguiente al incidente comenzó con una niebla matinal que se extendía sobre el río Mowbray y una docena de titulares de periódicos con el nombre de Lawrence Bryant junto al brillo bronce de las palabras héroe y lección. El coronel se despertó en su modesta casa de las afueras, una terraza de madera, 2 tumbonas destartaladas, olor a hortensias viejas. No le gustaban los periódicos, la curva crujió como hierba seca bajo una bota. El teléfono, que normalmente permanecía en silencio durante semanas, ahora sonaba cada media hora.
La prensa exigió entrevistas, los estudios de televisión exigieron exclusivas y los filántropos exigieron participación pública. Brian respondió lo mismo: no se trata de mí, se trata de cómo hablamos unos con otros. Pero una noche aceptó hacer un programa corto en un estudio local porque ofrecían un formato sin comerciales y sin inserciones sensacionalistas. En la silla de enfrente se sentó la periodista Diana Clark, cautelosa y respetuosa del silencio. «Coronel, usted no levantó la voz, no amenazó con demandar», comenzó. «Sin embargo, la ciudad ha cambiado en una semana. ¿Cuál es la fortaleza de su método?» «No exigí adoración», respondió. «Pido ser visto». La libertad comienza con una mirada que no baja al suelo cuando ve a otra. Diana asintió. «¿Qué sentiste cuando se arrodillaron?» «Lo lamento», dijo Bryant en voz baja. «No vi sumisión, sino miedo en quienes se dieron cuenta de que habían abusado de su poder. El respeto no inclina la cabeza. El respeto endereza los hombros». Estas palabras fueron citadas más tarde en los periódicos, pero las citas no pudieron transmitir la larga pausa que siguió, una pausa llena de viejas batallas y nuevas esperanzas. Mientras tanto, un comité disciplinario se reunió en el departamento de policía. Por primera vez en los últimos 20 años, la reunión se abrió con la lectura de testimonios reales de residentes de la ciudad, en lugar de informes secos. También estaba presente el ex sargento Thomas Randolph, sin uniforme y con los ojos hinchados por la falta de sueño. «Crecí pensando que la insignia me daba derecho a hablar con condescendencia a la gente», admitió. «Pero arrodillado ante ese hombre, me di cuenta de que la insignia es un deber de ver la dignidad antes de actuar». La comisión ordenó a los policías culpables someterse a 6 meses de servicio comunitario en el Fondo Conmemorativo de Veteranos, una congelación de salarios y un curso obligatorio de tutoría personal impartido por el propio coronel Bryant. La noticia fue recibida de manera diferente. Algunos aplaudieron, otros lo consideraron una humillación para el héroe. Bryant dijo con calma: «Si el castigo no enseña, es inútil. Que aprendan de los monumentos que representan nuestra libertad». Ese mismo día, el ayuntamiento aprobó un nuevo reglamento sobre la protección del honor de quienes sirvieron. Las escuelas introdujeron un módulo semanal llamado Historias de Héroes Invisibles, donde los estudiantes de secundaria recopilaron historias sobre veteranos cuyos nombres no estaban incluidos en los libros de texto. Hubo un murmullo en la reunión abierta en el salón de actos del liceo, hasta que un delgado estudiante de 9º grado, Joshua Neely, tomó la palabra. «Mi tatarabuelo era un zapador negro, George Neely. Nunca fue mencionado en los desfiles. Gracias a este programa vi por primera vez su fotografía en vidrio de archivo». «Gracias, coronel». El público se puso de pie, aunque nadie anunció «levántate». Esa misma noche, el gobernador Hopkins llamó al coronel. «Coronel, estoy listo para entregarle la medalla al valor civil». «Gracias, señor, pero permítame aceptarlo solo con la condición de que le pongamos al monumento el nombre de quienes no llevaron los tirantes de alto rango». Después de una breve pausa, el gobernador respondió: «Estoy de acuerdo». Así nació la iniciativa del Muro del Silencio. Sobre una placa de granito gris se proponía grabar no los nombres de los generales, sino los de miles de soldados rasos, de cuyas acciones nadie se había enterado. Mientras se realizaban los preparativos, Bryant acudía a la comisaría todos los días. Allí, en el patio, recién pintado, los antiguos delincuentes, bajo su dirección, restauraron viejos cañones con ruedas para el futuro museo. Trabajaron en silencio. El silencio era pesado, pero honesto. Un día, Miller, limpiándose las manos de grasa, se acercó a él. «Señor, ¿puedo decir algo?» «Hablar. Yo no sé si algún día podré compensar esa vergüenza, pero quiero preguntar, ¿por qué me diste una oportunidad?» El coronel guardó el instrumento y miró al frente, sin asomo de arrogancia. «Porque el azar es también una forma de respeto a una persona, a lo que puede llegar a ser». Miller bajó la cabeza, no en señal de humillación, sino, al parecer, para ocultar lágrimas de gratitud. Durante los 2 meses siguientes, la ciudad, como una rueda pesada, comenzó a girar en una nueva dirección. Cada mañana, los vecinos se reunían frente a la comisaría.
no con carteles de odio, sino con preguntas y sugerencias. El propio Lawrence Bryan se convirtió a menudo en la voz de estas reuniones. Llegó sin seguridad, apoyándose en un desgastado bastón de 3 piezas que le habían dado en Vietnam como médico de campo. Cuando llovía, no abría el paraguas y explicaba a los cadetes: el servicio no conoce el tiempo. Una comisión de seguridad pública, que incluía maestros, médicos e incluso un ex mecánico, revisó cada informe de arresto. Sobre la mesa se extendió un mapa de calles que marcaba las zonas en las que se producían conflictos con mayor frecuencia. Allí, bajo la tranquila luz de los candelabros, Bryan primero pronunció palabras que luego se repitieron en las escuelas. Serví a mi país, no exigí veneración, pedí que me tomaran en cuenta. Con esta frase empezó el curso Vivir con Dignidad. Se introdujo en las 13 escuelas del distrito. Las lecciones fueron impartidas alternativamente por veteranos de diferentes guerras. La enfermera Yvonne Scott describió cómo sacó a personas heridas de un helicóptero en llamas. El teniente Kevin Pierce explicó la diferencia entre la orden y la moralidad, y el sargento ingeniero Daniel Good mostró a los niños un casco perforado por un casco en el que una vez había colocado un ciano azul para recordar, por lo que se arriesgó. Los oficiales de policía Miller y Randolph se convirtieron en los estudiantes principales. Después de su turno, le informaron a Bryan sobre cada paso, cuántas puertas abrieron para los ancianos, cuántas veces te has disculpado, si levantaste la voz sin querer. Escuchó atentamente, pero secamente, como si estuviera revisando una docena de gráficos invisibles. Un día, después de terminar un informe, Miller preguntó: «Coronel, ¿cuándo dirá usted que merecemos el perdón?» «El perdón no se entrega como una medalla», respondió Bryan. «Crece donde se siembra respeto diariamente». Se corrió la voz por todo el departamento de que el veterano iba a hablar con el personal. 140 personas permanecieron congeladas en el salón de reuniones. Cuando salió al podio, no había podio plateado ni fanfarria. Solo la respiración agitada de quienes se dieron cuenta de sus propios errores. «Si he luchado por la libertad, no me quedaré callado cuando me la quiten», comenzó. En el silencio, estas palabras sonaron como una ráfaga de viento que rompía paredes cansadas. «Lleváis las insignias de la ley. La insignia no es un escudo contra las críticas ni un bastón. Es una promesa de ver a todos. Recuerda, el respeto no se inclina antes de la ira. Surge con la verdad». El público escuchaba y en los ojos de algunos brillaba la determinación y en los de otros la vergüenza. Sin embargo, la pregunta más inesperada la hizo un oficial de patrulla novato. Lillian Hayes: «Señor, ¿qué debe hacer usted si su jefe le exige dureza en contra de su conciencia? Primero pregúntale a tu conciencia, luego a tu jefe». «¿Por qué?», respondió y añadió más suavemente: «El coraje a veces significa simplemente hacer una pregunta». Tras el discurso, el consejo aprobó una nueva carta de interacción. Solo hubo 3 puntos. Primero, al dirigirse a un ciudadano se comienza con la palabra señor o señora. Segundo, la agresión solo es admisible en caso de amenaza directa a la vida. La tercera es una sesión de retroalimentación mensual en la que cualquier residente puede hacer una pregunta a la policía. Los periódicos escribieron: «La ciudad ha reinventado el respeto». Pero dentro del departamento, el trabajo estaba en pleno apogeo. Estaban revisando archivos en busca de quejas antiguas, invitando a los psicólogos sociales, enseñaron a los oficiales a distinguir el miedo de la agresión. El día que Miller se quitó el uniforme para atender a los veteranos discapacitados en el hospital, se acercó a Bryan, quien ya estaba cerrando el registro de informes. «Me asignaron a ayudar en el ala quirúrgica», dijo tímidamente. «Es un buen lugar», asintió el veterano. «Allí aprenderás a ver el dolor antes de que una persona grite». Fue entonces cuando Miller le entregó con cuidado un pequeño cuaderno. «Grabé sus discursos. ¿Puedo dejarlo?». Bryan sonrió por primera vez en meses. «Sigue escribiendo. Algún día las dirás tú mismo». Así, imperceptiblemente, el pesimismo en los pasillos de la dirección fue sustituido por trabajo duro y luego por un orgullo silencioso. El coronel no llevaba ninguna allí,
posiciones, pero su silla al final de la mesa larga y destartalada era considerada la más importante, y él mismo dijo que el verdadero poder es responsabilidad compartida equitativamente. La construcción del monumento al silencio comenzó en un antiguo terreno baldío detrás del Parque Central, donde antes había almacenes abandonados. El ruido metálico de las excavadoras dio paso por la noche al suave susurro de los cepillos. Los escolares, junto con los veteranos, aplicaron la primera capa de imprimación sobre paneles de hormigón. Cada adolescente eligió un nombre de una lista de nombres sin nombre y lo escribió con carbón antes de recortar las letras. Carpinteros. El coronel llegaba más cerca del atardecer, caminaba por las filas y si notaba un error en la fecha, tomaba con cuidado la mano del estudiante. La historia no tolera las prisas, hijo. Primero verificar, luego inmortalizar. Un día, el veterano Daniel Good se detuvo a su lado, todavía con el mono puesto después de su servicio en el taller. ¿Te has dado cuenta, Lawrence, que ya no preguntan por qué se necesitan estos nombres? Lo entienden, asintió Bryant. Las preguntas desaparecieron, solo queda el respeto. Esa noche, la comisión celebró una segunda reunión, a la que asistió el fiscal general del estado. El informe se refería al manejo de las pruebas y la inviolabilidad de los derechos civiles durante la detención. A Bryant no le gustaba la jerga legal, pero escuchó atentamente mientras el fiscal no se equivocó al calificar de otra formalidad la notificación obligatoria de un abogado. El veterano levantó la mano tranquilamente. Disculpe, señor, para muchos de mis hermanos la formalidad es el límite entre la vida y la humillación. Apreciemos cada uno. La sala quedó en silencio. El fiscal asintió e hizo una enmienda. La culminación del curso público fue el ejercicio de las 4 vistas. 4 grupos alineados en el gran gimnasio del liceo. Escolares, oficiales de policía, funcionarios y veteranos. A la señal del presentador, los participantes tuvieron que acercarse a un desconocido y mirarlo a los ojos. Exactamente 10 segundos y luego, sin palabras, descríbelo con 2 cualidades que viste. La incomodidad no duró mucho. Ya en la tercera ronda, la gente se rió cuando alguien llamó al estricto capitán, un buscador de galletas, y al delgado estudiante un huracán de cambio que se avecina. Después del ejercicio, Miller le confesó a Randolph: por primera vez en mi servicio sentí que el uniforme no era un obstáculo, sino un puente. El puente se está construyendo en ambos lados, señaló Randolph y agregó: el coronel nos dio un plano. En noviembre, los informes de abuso de poder en la ciudad habían disminuido en un 42%. En la reunión, el alcalde, de pelo canoso y carácter irascible, planteó estadísticas en la tableta. Se la entregó inmediatamente a la secretaria para no publicitar el equipo delante del veterano. Y dijo: señores, esto no es un horario. Esta es la nueva reputación de nuestra casa. Sus palabras fueron recibidas con aplausos, pero el propio Lawrence Bryant, sentado al fondo de la sala, simplemente meneó la cabeza. La reputación es un cristal frágil. Cuídalo antes de que se rompa. Ese mismo día, la vieja camioneta de Bryant se detuvo justo en la entrada del parque. La primera persona que notó que salía humo de debajo del capó fue un ex hooligan. Ricky Holt es el mismo adolescente que fue arrestado por pelear hace un año y ya trabajaba como aprendiz de mecánico y sin reconocer al dueño, corrió hacia arriba. Señor, necesita un cable. Te arrastraré al taller. Gracias, hijo, sonrió Lawrence. Sé con quién estudió tu maestro. Ricky, mientras pisaba el acelerador mientras remolcaba, se dio cuenta de que estaba transportando la camioneta del propio coronel, y esa constatación le dio mucho orgullo, que mantuvo los hombros rectos durante todo el camino. Todas las noches, el veterano escribía en un delgado cuaderno: hoy vi, y enumeraba a quién veía: al niño que sacó la medalla, el oficial que dijo «lo siento», el abogado que revisó la cláusula del reglamento. Lo escribí con líneas secas, pero en cada palabra pude sentir la alegría silenciosa de un hombre cuya misión vive en manos de otros. Mediados de diciembre fue una prueba. Se produjo un incendio en una residencia de ancianos de la ciudad y el primero en llegar fue un equipo policial. Randolph sacó al anciano paralizado,
mientras Miller coordinaba a la multitud para que no interfirieran con los bomberos. Al día siguiente, el periódico preguntaba en su titular: ¿un milagro de la crianza o una nueva norma? La respuesta la dio el propio coronel en una carta al editor: no es un milagro, es una promesa que por fin están cumpliendo. Y cuando el teléfono vibró en el bolsillo de los pantalones de Bryant esa noche, vio un número desconocido. La voz era baja y ronca. «Coronel, él es el padre del oficial Miller. Durante muchos años consideré a mi hijo un extraño debido a su crueldad. Gracias por devolvérmelo». Bryant miró durante un largo rato la oscuridad de la cocina, donde el reloj seguía corriendo, y dijo en voz baja: «El hijo regresó por sus propios medios. Acabamos de abrir la puerta». Poco antes de Navidad, el Centro Cultural local organizó una cena de agradecimiento. En largas mesas se sentaron antiguos opositores, fiscales, junto a cada uno activistas públicos, sargentos junto a los profesores. En el escenario, una orquesta formada por escolares intentó tocar «Cuando los santos entran marchando». Salió falso, pero conmovedor. En algún momento, el presentador anunciado: «El coronel Lawrence Bryant pronunciará ahora un discurso de agradecimiento». Se levantó sin fanfarrias, sujetándose la espalda baja. «Amigos, hemos arreglado muchas cosas, pero lo principal es no olvidar el porqué. Recuerda, el poder de la ley está en eso, para proteger a los débiles, y la fuerza de la sociedad es apoyar a quienes cometieron errores pero están dispuestos a cambiar». Levantó un vaso de agua en lugar de vino. «Por el respeto que nos hace libres». Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí sinceros. Cada uno escuchó su propia participación en ellos. Esa noche, muchos se dieron cuenta por primera vez: la reforma no es un decreto de la capital, sino una decisión que se toma en cada cena. Con cada apretón de manos, con cada pregunta de un niño: ¿por qué? A altas horas de la noche, cuando la sala estaba vacía, una paramédica se acercó a la mesa del veterano que Bryant no había visto antes. Llevaba una insignia en el pecho con el nombre Maria King. «Coronel», dijo en voz baja, «el día que le humillaron yo estaba de guardia en la comisaría. Ambulancia». Escuché a los oficiales riendo en el aire. No pude intervenir entonces. «Al menos déjame estrecharte la mano ahora». Se levantó, tomó la palma extendida y respondió: «Interferiste hoy. Cada nuevo día es otra oportunidad para hacerlo bien». Este breve comentario fue luego distribuido por toda la ciudad, impreso en carteles del programa. Voluntarios, cada día es una oportunidad para hacer lo correcto. Y los meses siguientes demostraron que el eslogan resultó no ser un adorno, sino un principio de funcionamiento. Febrero trajo a la ciudad una fuerte y húmeda nevada que se asentó en los tejados como una capa extra de protección. Pero ni siquiera los densos bancos de nieve detuvieron el trabajo en el Memorial del Silencio. Los voluntarios estaban de pie sobre el toldo temporal. Se levantaron las lonas del ejército y el grabado continuó debajo de ellas. La camarera Jennifer Cole, después de su turno, en el café trajo café caliente a los constructores y el bibliotecario Henry Osborne leyó en voz alta los nombres de los soldados. Para que los canteros no cometan errores en las letras, la inauguración se programó para el 1 de marzo, día en que el Hospital Militar Estatal fue reconocido oficialmente por primera vez. Igualdad de todos los destinatarios de premios, independientemente del color de piel. En previsión del evento, el alcalde convocó a una gran reunión, sesión de oyentes. Cualquier residente podría subir al escenario del Teatro Orpheus y contar cómo ha cambiado la vida durante el último año. Los primeros en salir fueron los escolares. Allison White, estudiante de 10º grado, admitió que solía tener miedo de la policía, pero ahora sueña con convertirse en investigador para proteger a los débiles. El propio Miller se levantó detrás de ella, en una camisa sin tirantes con callos de trabajo. Hizo una reverencia al veterano en la sala y dijo: «No soy un héroe, soy un ejemplo de cómo se pueden cometer errores y aún así cambiar». Las palabras fueron apoyadas, el aplauso fue parejo, sin la tensión anterior. Después de eso, al micrófono se acercó el granjero de pelo gris, Harry Thompson. Recordó cómo hace 20 años su vecino veterano, a Anderson Howe, le negaron el servicio en un restaurante y Harry no dijo nada. «Hoy», dijo, «pagaré por adelantado el café a cualquier soldado que venga».
porque el silencio es la peor forma de consentimiento. En las salas del teatro, Brian conoció a Randolph, quien estaba sorprendentemente nervioso. «Coronel», balbució, «me han asignado el puesto de oficial de relaciones públicas. Tengo miedo de decepcionar otra vez». «El miedo es normal», respondió el veterano. «Recuerde, la honestidad habla más fuerte que un eslogan». Al día siguiente, el Star Herald publicó un artículo en primera plana, de la disculpa a la responsabilidad. El editor Virgil Paxton dedicó una columna a cómo la ciudad, al salvar el honor de uno, encontró un rostro para todos. El monumento se inauguró con los sonidos del cuarteto de metales de la Guardia Nacional. La niebla del río hizo brillar las antorchas. Suave, como si cada rayo llevara la historia no contada de alguien. 2000 brillaron sobre las losas de granito 330 nombres, la mitad de los cuales no figuraban previamente en ningún directorio. Al lado de cada apellido había una pequeña estrella recortada, señal de que el nombre fue encontrado gracias al esfuerzo de los escolares. La anfitriona de la ceremonia, la misma periodista Diana Clark, anunció un minuto de silencio, y en ese silencio el perro guía empezó a ladrar, como si recordara a su dueño, el soldado de infantería. Nadie ahuyentó al perro. Se le permitió sentarse al pie de la estufa. Después de una oración, corta y laica, para no ofender a nadie, Brian recibió la palabra. Subió al escenario apoyándose en un bastón. Inmediatamente miró a su alrededor a los reunidos. Miles de rostros que ahora se conocían por su nombre, aunque ayer eran desconocidos. «Amigos», comenzó, «no estamos descubriendo una piedra. Abrimos un recuerdo en el que espero cada uno de nosotros se verá a sí mismo. Sin esta memoria, fácilmente repetimos el viejo error. Dividimos a las personas en nuestros y otros». Hizo una pausa y alguien sollozó en la primera fila. «Me alegra que hoy niños, oficiales, agricultores y jueces estén aquí juntos. Esto no es una multitud. Esto es una sociedad que se atrevió a admitir: el respeto no se doblega ante la ira. Surge con la verdad». Los aplausos comenzaron lentamente, pero luego llenaron la plaza. En ese momento, detrás del escenario, Diana Clark le susurró al camarógrafo: «Tomar fotografías de las caras. La historia se escribe en la expresión de los ojos». ¿Sí? Después de la ceremonia, la vida no se detuvo, solo se volvió más exigente. El gobernador Hopkins firmó una orden ejecutiva que amplía la carta de participación al nivel estatal. Las ciudades vecinas enviaron delegaciones. Querían aprender cómo convertir una disculpa en una cultura de confianza. El bibliotecario Osborne ha compilado un manual llamado 12 Pasos de la Desunión a la Asociación, que incluía consejos sencillos: dirigirse por su nombre, hacer preguntas aclaratorias, recordar biografías. El coronel afrontó un nuevo desafío. Periodistas de un canal federal lo invitaron él en horario de máxima audiencia. Él dudó. Un editor asistente lo visitó durante 13 días seguidos, y Bryant lo envió a los carpinteros del memorial. Primero pon cemento entre las losas, luego haz preguntas. Finalmente accedió a una breve inclusión, pero puso una condición. Miller y 2 escolares que encontraron nombres olvidados estarán en el estudio al mismo tiempo. De esta manera, los espectadores verán una cadena real de cambios, del error a la conciencia, de la conciencia a la acción. En la transmisión repitió: «Serví a mi país, no exigí veneración, pedí que me tomaran en cuenta». La frase, ya conocida en la ciudad, ahora se ha extendido por todo el estado. Pero el propio veterano, al regresar a casa esa noche, se quitó la chaqueta y miró sus medallas durante un largo rato, como si preguntaran si merecían un nuevo significado. En la primavera, Randolph organizó el primer Trash Café, una mesa redonda mensual entre patrulleros y residentes. En el salón del antiguo parque de bomberos se instalaron largas mesas, donde cada oficial no se sentaba a la cabeza, sino al lado de los ciudadanos. Tema principal: ¿qué sientes cuando ves una patrulla después del anochecer? El señor Burgess, un profesor de edad avanzada, admitió que solía sentirse ansioso y ahora paz porque conoce los nombres de las personas. La joven madre Nancy O'Hara dijo que todavía tenía miedo, pero que estaba dispuesta a cooperar.
La sargento Lillian Hayes escribió cada palabra, sabiendo que la crítica también era respeto. Al salir del salón, el ambiente era como el de una feria. Alguien nos estaba invitando a unas galletas. Músicos veteranos tocaron blues, los niños repartieron postales con la inscripción: «Gracias por escuchar». Esa misma noche, Miller se acercó a Bryant cerca del fuego, al aire libre donde todos estaban calentándose. «Señor», dijo, «me gustaría volver a ponerme el uniforme. Pero ahora, la Guardia Nacional. ¿Crees que vale la pena? Si entiendes para qué sirve el uniforme», respondió el veterano. «Póntelo». El servicio es un diálogo con la conciencia. Miller contuvo las lágrimas y sonrió por primera vez en mucho tiempo, mirando las chispas de fuego. El informe anual de la Fiscalía Regional muestra el número de denuncias por uso excesivo de la fuerza se duplicó y el número de solicitudes al programa Puente de la Dignidad se triplicó. La jefa de policía Rachel West, quien reemplazó al jefe anterior, presentó un plan para la integración a largo plazo de veteranos como mentores de patrulleros jóvenes. Se volvió hacia Bryant. «Coronel, la ciudad necesita su experiencia incluso después de finalizar el programa». Él respondió simplemente: «La experiencia no es nada sin aquellos que están dispuestos a escuchar», y se inscribió de forma voluntaria por otros 2 años. A finales de mayo, los alumnos del liceo realizaron una obra de teatro llamada Tres Miradas, donde se representó la historia de Miller, Randolph y el veterano. Jugaron limpio, mostraron miedo, la rudeza, la vergüenza y el largo camino hacia el perdón. Cuando el actor que interpreta a Bryant dijo desde el escenario: «Si he luchado por la libertad, no me quedaré callado cuando me la quiten». El público se puso de pie. El verdadero coronel se sentó en la tercera fila y asintió en silencio, viendo que sus palabras ya les pertenecían. Así, la ciudad, que antaño veneraba mitos de fuerza, aprendió a escuchar la voz tranquila de la dignidad. El gobernador pronto invitó a una delegación de veteranos a la capital del estado. En el salón de mármol con columnas espejadas, donde antes se discutían presupuestos, ahora se escuchaban historias de salvación, perdón y cambio. El gobernador Hopkins anuncia la fundación de la Escuela para Héroes Silenciosos, becas para jóvenes que deseen estudiar estudios de conflictos y administración pública. Bajo el liderazgo de veteranos activos, la primera becaria fue esa misma niña del coro que me dio una bandera de papel. Su nombre era Sarah Douglas y ahora soñaba con convertirse en activista de derechos humanos. Cuando terminó la ceremonia, Bryant se quedó junto a la ventana que daba al río cubierto de nieve. Hopkins se acercó a él. «Esto es solo el comienzo, coronel. Existe la idea de ampliar el programa a todo el país». «Tenemos que empezar no con la escala, sino con la profundidad», respondió el veterano. «Que cada ciudad primero aprende sus nombres olvidados». En verano, la ciudad celebró su primer Día de Manos del Vecindario. Las calles se cerraron a los automóviles y la policía, junto con los vecinos, pintaron las fachadas de las casas, instalaron rampas y plantaron cerezos en el monumento. El sargento Hayes organizó una búsqueda para niños. «Encuentra la historia de tu hogar». Los chicos andaban con tablets, recopilando entrevistas y por la noche colgaron mapas históricos en el tablero. Resulta que alguien tenía un abuelo. «Somos timoneles de un barco de desembarco. La bisabuela de alguien cosía uniformes para los pilotos». El momento culminante de la celebración fue una mesa redonda al aire libre, donde todos pudieron escribir. En un trozo de tela, una palabra que quiere dar a la ciudad. Alguien escribió coraje. Algunos lo llaman paciencia, mientras que el ex matón, Ricky, lo llama oportunidad. El veterano ató su palabra en el centro de la bandera diciendo: «La oportunidad es algo que todos le debemos a alguien». En otoño se inauguró en las instalaciones del antiguo cine la Escuela de Guardias de Paz. Allí enseñaban abogados, psicólogos y un astrónomo, para que lo recuerden, lo pequeño que es nuestro planeta. Y por supuesto, el propio Bryant comenzó su primera lección de manera inesperada. Trajo una caja de piedras de la orilla del río. «Cada piedra es un error», dijo el veterano. «Es fácil dejarlo, pero primero tratemos de averiguar de quién es el recuerdo».
Los estudiantes pasaban las piedras de un lado a otro, examinando las venas, y de repente comprendieron. Incluso una piedra es testigo. Se corrió la voz de que había clases inusuales y un mes después la gente se matriculó en la escuela. Incluso oficiales del distrito vecino vinieron por su propia voluntad pagando el viaje de su bolsillo. En diciembre, exactamente 2 años después de aquel día, en las escaleras del juzgado, la ciudad se reunió nuevamente en la plaza para hacer balance. La jefa de policía, Rachel West, leyó las estadísticas. Durante 2 años no se ha producido ningún incidente mortal durante la detención. El nivel de confianza pública es del 78%. La multitud no aplaudió, respiró aliviada, como si se quitaron la pesada mochila en la que todos llevaban la vergüenza y la desconfianza. Entonces Randolph subió al escenario y dijo: «Estos números no son nuestro trofeo. Este es nuestro examen mensual». En respuesta, Miller surgió de la multitud ya con el uniforme de la Guardia Nacional y se paró junto a él. 2 ex oficiales infractores ahora se mantienen firmes directamente, pero sin orgullo. Una voz tranquila les hizo eco desde algún lugar a un lado. «Pónganse de pie, muchachos». Fue Lawrence Bryant apoyando bastón sobre la nieve. Él se acercó, se puso entre ellos y levantó las manos hacia el público. «Nadie está obligado a admirarnos, pero cada uno puede preguntarse, ¿cómo puedo ayudar a que el mañana sea más seguro?». Su voz tembló, pero en el pecho de la multitud se hizo tan silenciosa que se podía oír mientras la nieve caía de las ramas. Entonces el viento levantó una de las cintas de tela con la palabra «oportunidad» y lo dejó caer directamente en la bota del veterano. La levantó y la ató a un bastón. Como para recordar, la oportunidad se mueve con aquellos que están listos para aprovecharla. El cielo helado antes del amanecer apenas comenzaba a iluminarse cuando Lawrence Bryant solo caminó por el callejón del Memorial del Silencio. Las antorchas se habían apagado durante la noche y una fina capa de escarcha cubría el lugar, sobre el granito, dejando un rastro plateado bajo sus pasos. El bastón golpeó suavemente, como un metrónomo que cuenta los momentos restantes de la vida. Lentamente, pero sin se detiene. Llevaba solo una flor, una amapola roja, modesta en pleno invierno. Acercándose al medio la losa, el veterano se detuvo, se quitó la gorra y pasó los dedos sobre 3 nombres: Cabo Jacob Moran, soldado Agnes Sloan, marinero Franklin Jones. Ninguno de ellos era famoso, pero cada uno de ellos, como una vez les dijo a los escolares, colocó la primera piedra del puente que estamos cruzando. Se inclinó y colocó la amapola bajo el nombre de Jones, el mismo joven que murió cubriendo a sus compañeros en una incursión sin nombre. Lawrence se enderezó y una ligera brisa tocó su chaqueta. En ese momento escuchó pasos detrás de él. Randolph, Miller y Lillian Hayes. Se detuvo a cierta distancia, sin querer perturbar el silencio. Bryant se dio la vuelta y les hizo una breve reverencia, como para confirmar que todo estaba bien. Volvió a mirar las losas, las estrellas talladas que brillaban, con el pálido resplandor de los primeros rayos, y se dijo a sí mismo: «Pero el viento se llevó las palabras. Serví para que nos vieran, y ahora nos ven». Él nunca levantó la voz. Pero ahora el mundo habla diferente porque una vez escuchó su susurro. Avanzó lentamente hacia la salida del monumento, pero se detuvo cerca del nuevo. Bancos de teca. En el apoyabrazos brillaba una nueva placa de latón. Un regalo de los escolares del liceo en agradecimiento por las lecciones de coraje. El veterano se sentó y puso su bastón a su lado. Unas voces surgieron en mi cabeza. Los gritos de aquellos policías de hace 2 años, las excusas apagadas, el primer tímido «lo siento». Todo esto se fusionó en un zumbido, que ahora el eco distante de los motores del helicóptero de Nonson resonaba y susurraba. Soldados partiendo hacia la última batalla. Cerró los ojos, no para dormir, sino para escuchar mejor. Así se trata la audición, apagando la visión.
En este silencio se construyó coro invisible, los pasos de los chicos que traerán turistas aquí mañana, las voces de los oficiales dando recorridos por sus propios errores, la risa de Ricky Holt mientras cuenta la historia de la primera vez que se retorció perno oxidado, y el aliento de la propia Sarah Douglas repitiéndose a sí misma un discurso que algún día pronunciará en la ONU. Brian sonrió. La vida continuó, no gracias a él, y junto a él, dentro, los que eligieron el camino del difícil respeto. Al este, el cielo brillaba con una fina franja rosa. El veterano se levantó, se puso de nuevo la gorra y cogió su bastón. Antes de irse, miró su propia sombra, alargada por los primeros rayos, y añadió en voz baja: «Todos vivimos mientras viva nuestra historia». Él dio un paso adelante y la sombra hizo lo mismo, como si estuviera de acuerdo. Se oyó un paso tímido detrás. Sarah Douglas trajo un pequeño farol de arcilla elaborado en una clase de taller. «Señor Bryant», susurró, «¿puedo quedármelo?» «Déjalo», asintió. «Déjalo arder cuando no esté aquí». Encendió la mecha. Una llama amarilla se encendió, reflejándose en las letras de la losa. Así comenzó una nueva jornada, donde los estudiantes conmemoraron el recuerdo.